Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes en la escuela dominical un tema de suma relevancia para cada uno de nosotros, y es el tema de cómo estudiar un libro de la Biblia. Así es. Muchas veces vemos apatía en los creyentes o lucha en los creyentes en leer y estudiar sus Biblias. Y muchas veces se debe a esa lucha en nuestra carne, muchas veces se debe a nuestra pereza. Por eso es que se llama disciplinas espirituales. Y disciplina es hacer algo que te toca hacer aun cuando no tengas deseo de hacerlo. Por eso se le llama disciplinas espirituales. Pero yo quiero ser benigno y pensar que muchas veces no nos acercamos a las Sagradas Escrituras como deberíamos por el hecho de que no entendemos o no sabemos cómo estudiarla. Y es por eso que quiero hablarles hoy acerca de eso. Cómo estudiar un libro de la Biblia. Hay mucho material sobre este tema, mucho de lo que se ha enseñado, hay muchos principios que veremos hoy que yo enseño en nuestra Academia de Predicación Expositiva a través del Ministerio Simeon Trust y otros principios que otros han escrito en el pasado. No estoy tratando de ser original con lo que voy a enseñar hoy. Lo que he hecho es recopilar muchos de esos principios y organizarlos según lo que yo creo son las necesidades de la congregación que pastoreo y proveerles una clase de cómo estudiar la Biblia específicamente para principiantes. A los que están en nuestra academia les voy a pedir que guarden silencio, que estén allí sentaditos y dejemos que el resto participe, a pesar de que ustedes también van a estar involucrados en la actividad. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Si vamos a hablar de la Biblia, comencemos leyendo la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a esta carta maravillosa del apóstol Pablo que expone la supremacía de Cristo y trata con algunos problemas que estaban sucediendo en esta iglesia, pero quiero que destacamos la esencia de este texto. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Quienes no son muy duchos con sus Biblias, siéntanse en la libertad de usar el índice. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Fíjate en eso. No que esté junto a ustedes, sino que more en ustedes. Y dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿En base a qué nos vamos a exhortar? En base a esa palabra que mora en abundancia en nosotros. Y dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Qué vamos a cantar? Esa palabra que mora en abundancia en nosotros. ¿Dónde la encontramos? Dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, una cosa es leer la Biblia, y lo hemos dicho acá, y otra muy diferente estudiarla. Y yo creo que la mayoría entramos en la primera sección. La leemos y con nuestra vida agitada le pasamos lo más rápido posible, o quizás en nuestras Biblias tenemos esa aplicación YouVersion donde nos arroja un texto bíblico por día, lo compartimos y creímos que ya hicimos el trabajo. Yo quiero decirle que la labor y el mandato al creyente va más allá que leer nuestras Biblias. Miren cómo lo escribió el pastor R.C. Sproul, quien partió hace poco con el Señor. En su libro El conocimiento de las Escrituras, él dijo algo muy importante. Leo. Hay mucha diferencia entre leer y estudiar. Leer es algo que puede hacerse pausadamente, estrictamente como pasatiempo, en una forma casual y desenvuelta. Pero miren esto. Pero el estudio sugiere labor, trabajo serio y diligente. Por ello he aquí el verdadero de nuestra negligencia. Es que fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no porque sea simple y aburrida la Biblia, sino porque es trabajo y no nos gusta el esfuerzo. Y más en la época donde vivimos, como decía Rubén hace varias semanas, donde todo es rápido, todo es instantáneo. Bueno, la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia no es instantáneo, requiere trabajo, y como muchos no quieren trabajo, no estudian sus Biblias. Y un cristiano que no estudia su Biblia será preso de cualquier locura que lee en internet, ve en la televisión,
o escuche con otras amistades cristianas. Y lamentablemente está la realidad de muchos evangélicos. No estudian sus Biblias. Por eso mi pregunta es, ¿lees tu Biblia con regularidad? Algunos dirán amén. Pero yo les propongo un camino más excelente. Estudien su Biblia. Y allí hay una gran diferencia entre leer y estudiar. Si queremos pasar tiempo con Dios, debemos invertir tiempo en la palabra de Dios. No correr, invertir tiempo. Miren, alguien decía que si leemos la Biblia y no oramos, la arrogancia va a llegar rápidamente a nuestro corazón. Pero si oramos y no estudiamos la Biblia, ¿qué va a pasar? Vamos a tener las típicas oraciones superficiales, repetitivas. Esa gente que usted lo pone a orar y siempre dice lo mismo, no hay nada que agregar. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo no mora en abundancia en ellos. ¿Y qué van a hablar si de la abundancia del corazón hablará nuestra boca? Pero también si oramos y no estudiamos la Biblia en nuestras iglesias, familias o ministerios, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a estar orando siempre por las cosas de este mundo. Bueno, oren porque fulanito está enfermo, oren porque sultano está en el hospital, oren por la hermanita futana, y todo tiene que ver con el aquí y ahora. Oren por mi hijo que está buscando un empleo, oren, todo tiene que ver con el aquí y ahora. Y yo no creo que haya pecado en orar por esas cosas. El problema es cuando la mayoría de nuestras oraciones gira en torno a esas cosas. Lean sus Biblias, lo hicimos en el culto de oración pasado, y las oraciones bíblicas están más centradas en el corazón y en la eternidad que en las cosas de aquí. Cuando tú ves que la gente, las mujeres, los hombres de nuestra iglesia están orando mayormente por las cosas del aquí y el ahora, esa gente no está estudiando su Biblia. Por eso sus oraciones son tan superficiales y no pasan del techo. Están solamente con todo lo que pasa aquí, el aquí y el ahora. Y eso es un peligro grande en una iglesia. Así que si vamos a incentivar a nuestros miembros a orar, al mismo tiempo deberíamos incentivarlos a estudiar sus Biblias. Así que quiero darles algunos pasos, algunos consejos rápidos por cuestiones de tiempo sobre cómo estudiar un libro de la Biblia. Y en 2 semanas, si Dios lo permite, que me toque de nuevo la escuela dominical, yo les voy a enseñar cómo estudiar un capítulo de la Biblia. Amén. Vamos a estudiar hoy cómo estudiar un libro de la Biblia y en 2 semanas cómo estudiar un capítulo de la Biblia. Y aunque muchos de estos principios aplican a todos los libros de la Biblia, van a estar más enfocados en las epístolas, en las cartas del Nuevo Testamento, porque cada género literario cambia, como lo vamos a ver. Amén. Mi primer consejo para ustedes si van a estudiar un libro de la Biblia, algo sumamente profundo les voy a decir. 1, escoge el libro que vas a estudiar. Aunque parezca obvio, es muy importante que escojas qué libro vas a estudiar. Yo ahora mismo estoy estudiando en mis devocionales la carta de Pablo a los Hebreos. Acabo de terminar Colosenses. Yo me voy a centrar allí. Todas mis mañanas voy a estudiar Hebreos. Entonces vamos a escoger un libro. Hay mucha variedad, pero la literatura bíblica se puede dividir en 3 tipos de textos. El primero es el discurso. El segundo tipo de texto es la poesía. Y el tercer tipo de texto es la narrativa. Un consejo, cuando vengan a la iglesia el domingo, tráiganse un cuadernito. Tomar notas es muy útil. Estos son los 3 tipos de texto que encontramos en toda la Biblia: discurso, poesía y narrativa. En discurso hay una comunicación unidireccional de una persona a otra u otras. Ejemplo, piensa en las cartas de Pablo. Se está dirigiendo una persona a otra. Piensa en una carta de Pablo donde se esté dirigiendo a una persona en particular. Timoteo, otra más. Tito, Filemón, Y uno donde se esté dirigiendo a otras personas, bueno, tenemos la carta a los Corintios. A veces decimos,
primera carta de los Corintios. No, no es de ellos no la escribieron a los Corintios. Fue a ellos que se escribió. Entonces tenemos estos tres tipos de texto. Pensemos, Salmos, ¿a cuál de los tres se incluye? Pensemos en poesía o también de sabiduría entra. Pensemos en un libro de texto de narrativa del Antiguo Testamento. ¿Cuál? ¿Se le viene a la mente? No, del Antiguo Testamento. Libro de Samuel, ok, Génesis, ok, muy bien, Éxodo. Del Nuevo Testamento, un libro de narrativa del Nuevo Testamento. Libro de los Hechos. Entran en la narrativa, correcto. Los evangelios entran en narrativa. En poesía tenemos una forma de comunicación vívida que usa imágenes, como lo ven en los salmos, ideas y sonidos para expresar algo. En la narrativa tenemos el reporte de una serie de eventos y personajes en un orden específico, como Génesis, Éxodo y todo lo demás. Entonces, si vamos a estudiar las epístolas, ¿en cuál de los tres tipos de texto entran? En discurso, donde tenemos una comunicación unidireccional de una persona a otra o a otra. Si eres principiante, no te recomiendo los salmos. A veces pensamos en los salmos es lo más fácil. No, nosotros lo estamos estudiando en la Academia de Predicación Expositiva y tienen muchas dificultades. Si usted no tiene idea de poesía hebrea y de todo lo demás, por allí no empiece si usted es principiante. El libro de Apocalipsis tampoco se lo recomiendo para comenzar. Es un libro que tendremos que leer, pero es bueno que primero conozcas otras porciones de la Escritura. Por eso te recomiendo que escojas una epístola corta del Nuevo Testamento. Judas puede ser una. Colosenses, Filipenses, Efesios, o Filemón. Una epístola corta y empieza por allí. Hermanos, yo le estoy dando este consejo, pero es para que los apliquen, ¿no oyeron? O sea, para que usted mañana diga, hoy voy a comenzar con tal epístola, aplicar los principios que vimos, ¿ok? Mi propósito en estas clases es animarte a leer tu Biblia y el día de mañana no puedes decir, es que yo no sé cómo se lee eso. No, ya tu iglesia te está proveyendo los principios. Estúdiala con calma, no tienes por qué correr, ¿ok? Segundo consejo que quiero darles, aparte de luego de escoger un libro. Y mi segundo consejo para ustedes es identifica el contexto del libro. Así es, tomen nota. Identifica el contexto del libro. Esto es muy importante porque mira lo que sucede hoy. Una persona tiene 4 estados en WhatsApp. Y hablo de estas cosas porque estamos en la era de la tecnología y todos estamos familiarizados con esto. O en nuestros grupos de WhatsApp. Primer estado, Salmo 23, verso 1. Segundo estado, Efesios 2, verso 8. Tercer estado, Hechos 5, 6. 4 textos bíblicos. Y tú dices, wow. Mi pregunta es, ¿usted estudió esos 4 textos? Que yo puedo preguntarle, hermana, ¿y Efesios 5, 1, qué significa? Porque imagínate, una narrativa, un discurso y poesía. Tiene que ser un profesor teológico increíble. Yo batallo a veces con un pasaje para predicarlo el domingo. Imagínense 4 en una sola sentada. Hermana, Efesios 2:8 que comparte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué era lo que Pablo estaba comunicando? Y se dan textos aislados. ¿Y qué es lo que pasa con muchos creyentes hoy? Como no están estudiando sus Biblias, siempre hablan de los mismos pasajes. Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Isaías 40, no temas que yo estoy contigo. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Son los mismos pasajes. Y estoy hablando de hermanos también de aquí. Yo no estoy hablando de otra iglesia. Estoy dirigiéndome a la iglesia que pastoreo. ¿Qué indica eso? A ver, ¿qué indica que una persona que es la mayoría esté comunicando siempre los mismos pasajes bíblicos? ¿Qué indica eso? ¿No está leyendo su Biblia? Y por eso no conoce otro texto. Yo nunca he visto el primero que comparta Nahum capítulo 1, verso 6. O Joel. Ni siquiera Daniel. ¿Qué indica eso? No está leyendo su Biblia. Ni siquiera Génesis. Sofonías. Ni siquiera Génesis, porque no leen su Biblia. De hecho, si yo les digo ahora mismo, quien encuentre, vamos a tomar un tiempo y vamos a buscar el libro del profeta Nahum. Algunos se van. No aguanto. No lo encontré.
porque no vamos regularmente a esos libros. Y la Biblia debemos leerla toda, hermanos. Toda la Biblia. Así que hay aplicaciones como la que yo les comenté, YouVersion, que todos los días te arroja un texto bíblico. Pero nosotros publicamos el texto bíblico, pero publicarlo en sí no te hace más espiritual. No digo que está mal los que lo hacen, para que no me malentiendan. Pero si no lo explicamos, no hay sentido de nada. ¿Cómo dirán amén si no entienden lo que dices? Entonces, estas aplicaciones te hacen la vida fácil, pero al mismo tiempo te la complican, porque oye, Mateo 18, mañana Juan 15. Dios mío. Dedíquense a estudiar la Biblia. Y vamos a este punto, identifica el contexto. Miren, ningún pasaje de la Biblia existe por sí solo. Esto es muy importante entenderlo. En cambio, cada texto en la Biblia es parte de un argumento, específicamente en las epístolas. En las epístolas, que están llenas de discurso, hay algo que caracteriza las epístolas. Un argumento. Si es un discurso, tú cuando estás dando un discurso es un argumento. Por ejemplo, yo estoy dándoles un discurso. ¿Cuál es mi argumento aquí? Enseñarles cómo leer su Biblia. Entonces, todo lo que yo diga en 35 minutos gira en torno a mi argumento. Bueno, cuando ustedes van a las epístolas, ustedes tienen que entender cuál es el argumento de Pablo. Mira, aquí está tratando de probar la depravación total del hombre. Ese es su argumento. Y todo lo que él va a decir, lo va a decir para defender y desarrollar su argumento. Entonces, los discursos que están en las epístolas del Nuevo Testamento desarrollan un argumento. Yo tengo que encontrar el argumento. Usted diría, pastor, usted sí que nos la puso difícil. Usted sabe lo bien que yo estaba con abrir Josué 1:9 todas las mañanas y irme fortalecida y esfuérzate y sé valiente. ¿Y ustedes saben en qué contexto Dios le dijo eso a Josué? Seguro la mayoría ni sabe. Seguro la mayoría ni tiene ni idea. Salmo 42. ¿Por qué te abate su alma a mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿O acaso no he de alabarle? ¿Qué le estaba pasando al salmista cuando dijo eso? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que nos encanta decirlo. Había un equipo en los Estados Unidos que lo tenía en su camiseta, un equipo de básquetbol. Pablo lo escribió para que lo lleváramos en una camisa de básquetbol para incentivarnos a ganar un partido de básquet. Hay que conocer el contexto. Y de eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cada historia, cada argumento se ha organizado con un propósito. La Biblia tiene un propósito. Cada capítulo, cada libro, lo que está antes y después de un pasaje bíblico es importante y me ayudará a entender lo que el pasaje enseña. La clave es el contexto. Así que la pregunta que usted tiene que hacerse, si usted está leyendo Hebreos como yo, es ¿por qué el autor puso este pasaje aquí? ¿Por qué este texto no está en Efesios, sino en Hebreos? ¿Qué estaba pasando que lo colocó justamente aquí? ¿Quién es el autor del libro? Para ver qué relación tiene con la audiencia. Por ejemplo, a Pablo le dice un momento a los corintios, ustedes se congregan para lo peor. ¿Qué relación tenía el autor con su audiencia que pudo hablarle de esta manera? ¿Dónde se encontraba? Esto les ayudará en el contexto. ¿Quién es el autor? ¿Dónde se encontraba y en qué circunstancias se encontraba el autor cuando le escribió? Por ejemplo, cambia el panorama cuando tú lees Filipenses y tú entiendes que Pablo se encontraba en prisión. Y ahora puedes entender con mayor esencia cada una de las palabras. ¿A quiénes fue dirigido el libro? ¿Y cuáles fueron las circunstancias que estaba atravesando la audiencia? Como lo vimos en Apocalipsis el domingo pasado, que cuando tú entiendes la idea del trono, que Dios está en gobierno de todo y entiendes que esa iglesia estaba bajo persecución, ahora tú entiendes con mayor claridad por qué eso está allí y no en otro libro. ¿Sí me entienden? ¿Qué estaba pasándole a la audiencia? ¿Qué estaban viviendo? ¿Y cuáles son los temas principales que se desarrollan en el libro? ¿Se acuerdan de Hebreos? Cuando lo expuse, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, la superioridad de Cristo sobre los sacerdocios según el orden de Aarón y la superioridad de Cristo sobre los sacrificios. Ese es el tema que se está desarrollando en el libro y cada capítulo se toma de la mano del tema central. Eso es como que usted esté leyendo la novela Romeo y Julieta y se encuentre unas páginas de La culpa es de la vaca.
Entonces lo primero que alguien pegó esto aquí. ¿Por qué? Esto no corresponde al tema, al título del libro. Bueno, es lo mismo, si Hebreos está hablando de la superioridad de Cristo, todo lo que usted va a encontrar en cada capítulo es para ampliar el argumento sobre la superioridad de Cristo. O sea que el tema central de cada carta del Nuevo Testamento se toma de la mano de cada capítulo. Pensemos en esto, como lo explicó una vez en una clase el pastor Steve Lawson. Pensemos en un ropero. Tiene usted allí la vara de madera. Ese es el capítulo del libro. Y toda la ropa se cuelga ahí. Bueno, el tema central, cada capítulo de la Biblia se cuelga ahí. Depende de allí. No está aislado. A veces la gente me dice, pero no entiendo por qué Pablo habla aquí en Gálatas tanto, pero tanto de la ley del Antiguo Testamento. Bueno, cuando tú entiendes la carta te das cuenta que se habían infiltrado judaizantes que estaban diciendo que la fe en Cristo no era suficiente para ser salvo, sino que tenías que volver a la obediencia a la ley. Por eso es que él expone la suficiencia de Cristo y dice palabras como esta, es que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Por eso es que él entiende, esta palabra está aquí, no está en Colosenses. Entendiendo el tema del libro, entenderemos cada capítulo. Tercer y último principio. Identifica el tema central del libro. Va muy relacionado a todo lo que he venido hablando y aquí vamos a ir de la teoría a la práctica. Entonces, identifica el tema central del libro. Recuerde que estamos aprendiendo cómo estudiar un libro de la Biblia. En 2 semanas hablaremos cómo estudiar un capítulo. Ahora vamos al libro. Ok, identifica el tema central del libro. Para ello, mi primer consejo es leer el libro completo. Algunos aconsejan leerlo unas 10 veces. Ustedes leyeron Judas. Eso rapidito lo leyeron. Unas 10 veces. ¿Por qué, hermanos? Porque las cartas del Nuevo Testamento fueron dadas para leerse como un todo. ¿Sí me entienden? Yo no me imagino que enviaron la carta a Filemón y bueno, íbamos a leer cuatro líneas. El próximo domingo las otras 4 líneas. No, eso llegó la carta, ábrela, léala. Corrido. De hecho, los capítulos y versículos en la Biblia, para los que no lo saben, no son inspirados. Eso fue añadido por temas de imprenta. Eso no es inspirado. La Biblia fue dada para leerse de corrido. Esos subtítulos que ustedes ven en la Biblia, muchos de ellos a veces ni concuerdan con los versículos. ¿Por qué? Porque eso fue colocado allí, añadidura. La Biblia fue dada para que usted la lea de corrido. Que nosotros nos detenemos a predicarla por versículo porque queremos profundizar en algunas verdades. Pero léala por lo menos unas 10 veces. Va a leer Judas, léala varias veces. Debe encontrar allí, también tratar de encontrar, otro consejo es declaraciones de propósito. Por ejemplo, si yo estoy leyendo el Evangelio de Juan, muy conocido ese ejemplo, yo estoy leyendo el Evangelio de Juan y lo estoy leyendo completo porque voy a empezar a estudiarlo. Yo llego a Juan capítulo 20, versículo 20 y leo esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, dice Juan, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan me acaba de decir el propósito por el cual escribió este libro. Él recopiló ciertos milagros de Cristo, o señales, como él le llama, para que a través de ellos y a través de pequeños discursos que están allí, tú creas que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado por Dios, el Salvador del mundo. O sea, todo lo que tú vas a leer por más de 20 capítulos en Juan tiene ese propósito, mostrarte que Cristo es el Hijo de Dios. Tú ves Juan 4, Juan 5, yo puse esto aquí para mostrarte que Cristo es el Hijo de Dios, el Dios viviente. ¿Para qué? Para que creas en Él. Entonces ya Juan tiene una declaración de propósito. Entonces cuando yo estoy leyendo un libro, antes de estudiarlo, voy a ver si aquí hay una declaración de propósito, algún momento donde el autor me diga, esta es la razón por la cual yo escribí este libro. Siempre consideren el principio y el fin de un libro. Principio y fin de un libro. Muchas veces allí pueden encontrar conexiones cuando empieza y termina un libro. Hay que buscar palabras, conceptos, palabras que se repitan en una carta
¿me pueden dar luz de cuál es el tema central de esa carta? Palabras repetidas. Luego de tener estos consejitos allí, hagamos un ejercicio. ¿Qué les parece? Júntese con quien tiene a su lado. Luego de leer Judas, primero lean Judas otra vez. Léanlo. Les voy a dar 3 minutitos. Lean Judas. Y cuando para que se repita, alguna acción que se repita, subráyela o dígamela. O si encuentre una declaración de propósito. Comiencen ya. Lea Judas, está antes de Apocalipsis, y encuentre allí frases que se repitan, incluso si son sinónimos, que se repiten, si hay una declaración de propósito, etc. Vamos a trabajar allí. Frases que se repitan, sinónimos, alguna acción, un mandato que se repita, declaración de propósito en Judas. Listo. Deténganse allí, donde hayan quedado. Alguien que me diga alguna frase que vio que se repitiera, o sinónimo de esa misma frase. Amados, ¿dónde se repiten? ¿Y cuántas veces? 2 veces nada más, ¿ok? ¿Qué más? Ok. Ok. ¿Cuál? Guardaos. Guardaos se repite más de 4 veces. Ok, pero para entender quizás el tema central de un libro lo vamos a encontrar quizás Dios en muchas cartas. También sería muy común en que sea alguna acción, algún mandato. Blasfemia. ¿Cuántas veces, Lucha? Ok. ¿Qué más? Ok. Uno más. Espera, o sea, vamos a añadirlo aquí en el juicio. Ok. Ok. Vamos a dejarlo hasta allí. Miren las palabras que tenemos aquí y muchas de ellas irán en torno a una misma idea. Y de todas ellas, la que más se repite es la 5, guardaos. Las demás te las tenemos 1 vez, 2 veces, máximo 3. Pensemos, vamos a hacer este ejercicio. Le voy a plantear lo que yo encontré en la carta y cómo las frases que yo encontré se relacionan con todo lo demás. Veamos el versículo 1 en primer lugar. Miren cómo dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados, a Dios Padre, ¿y qué? Y guardados en Cristo Jesús. Esta salutación no es común. Las otras palabras que están en esta salutación están en otras cartas. Santificados, amados, etc. Pero guardados no es una palabra común en las otras cartas. Me llamó la atención. Ok. Pensemos en el verso 24, ya al finalizar la carta, que normalmente es una doxología, y dice: y aquel que es poderoso para que guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cómo encontré esto? Recuerden que uno de los consejos que yo le di, lean el principio y el final. Si hay una conexión entre el inicio y el final. ¿Hay una conexión aquí en el inicio y el final? Sí lo hay. De hecho, normalmente las conclusiones, muchas cartas no terminan así. Y tenemos la misma acción. Aquí, en el principio, los guardados que están en Cristo Jesús. Y al principio, que el Señor aquí presentaros sin mancha, Él es poderoso para guardarlos. Los guardados van a ser guardados por Dios. Hay una conexión allí con respecto a ese inicio y final. En este momento comencé ya yo a tener una hipótesis. Bueno, yo pienso ver el principio y el final. Y mi hipótesis es: somos guardados por Dios para Cristo. Lo que se me vino. Somos guardados por Dios para Cristo. A mí ese es el tema central que está girando allí. Pero siguiendo analizando la idea, en la frase que nosotros tenemos aquí y analizando el contenido de la carta, me preguntaba, ¿desempeña la idea, esta carta, de ser guardados por Dios para Cristo, un papel significativo en la estructura de esta carta? Sí, y les voy a decir por qué. La misma palabra usada para guardaros en el versículo 1
de la cual guardaros en el versículo 24 es sinónimo, se repite 4 veces más. Añadimos 6. 2 veces en el versículo 6. Mire, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha que guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora leamos en el verso 13. Aquí tuvo que usar un diccionario. Dice el verso 13, dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales están reservadas. Esa palabra es sinónimo a guardado. Reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ya tenemos 7 veces que se repite la palabra. Y otra vez la tenemos ahora como un imperativo, como un mandato en el verso 21. También es sinónimo a las anteriores. Conservaos. Esa palabra cuando ustedes la traducen es guardaos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ya van 8 veces. Ahora yo tengo una frase un poquito más amplia aquí. Mi frase es la que propongo es esta. Aquellos que son guardados para Jesús al principio y al final de Judas, se les dice en el cuerpo de la carta que debe mantenerse o guardarse ¿en dónde? En el amor de Dios. ¿Ven la idea cómo la desarrolla Judas? Y en esto hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Si yo les acabo de decir, piensen aquí, si yo les acabo de decir esto, aquellos que son guardados para Jesús, en el versículo 1, y al final de Judas, que son guardados por el Todopoderoso, se les dice en el cuerpo de la carta, en el 21, que sean guardados en el amor de Dios. Y ustedes dijeron varias frases aquí, juicio, impíos, blasfemias, falsos maestros. ¿Qué contraste ven aquí? Más, conectándolo con la frase de guardar. Hay un grupo que son guardados por Jesús y se les manda a guardarse en el amor de Dios. En contraste con el tema que gira en la carta, como dijo la hermana y ustedes, de los falsos maestros que predomina mucho aquí, ¿cuál es el contraste que ven con los que son guardados por Cristo Jesús? Hermana, ya está aprendiendo a estudiar su Biblia, me agrada eso, muy bien. Pero eso todavía va en la idea de lo primero. Eso no hace contraste, eso todavía va en sinónimo con la idea que yo planteé, que los que son guardados al inicio y al final se les manda a guardarse en el amor de Dios. Pero el contraste, hay una diferencia. Acuérdense, hay falsos maestros, eso predomina mucho en la carta. Guardados para condenación. Los falsos maestros están guardados para condenación, reservados para el juicio, como ustedes le dijeron, pero ¿qué más? ¿Qué podemos decir de estos que ahora están reservados para un juicio? Aún más, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo llegaron allí? No se guardaron a sí mismos. De hecho, la idea es, el contraste es con los ángeles caídos de los creyentes, en contraste con los ángeles caídos que se mencionan aquí y con los falsos maestros que se mencionan aquí. Estos no se guardaron a sí mismos, por lo que están siendo guardados en juicio o para juicio, si pudiéramos tomarlo así. Entonces Judas está desarrollando esa idea. Si en este momento me hubiesen dicho de qué trata Judas, les hubiese dicho esto. Miren lo que propongo. Aquellos que están siendo guardados por Dios para Jesús tienen la responsabilidad de mantenerse en el amor de Dios, como lo dice el verso 21. Pero hay una declaración de propósito en la carta. Y con esto voy cerrando. Miren lo que dice la carta en el verso 3, que me permite entender aún más el tema central y por qué hay estas ideas. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ven esa? ¿Qué notan ustedes en esta declaración? Hay como un sentido de urgencia, ¿verdad? Así es. Esta declaración me permite tener un poco más de claridad con el tema de Judas. Sí, pero eso no es lo que Judas está tratando de enfatizar. Porque él no nos está hablando de que la comparación entre los hombres que cambian y entre un Dios que no cambia. No, él nos está mostrando aquí claramente que hay un pueblo que ha sido guardado y que ha sido preservado por Jesús, y hay unos que no se guardaron y han sido más bien ahora reservados para juicio. Eso es lo que él está haciendo. Por eso hay tanta amonestación y detalles sobre los falsos maestros, sobre quiénes son ellos y sobre el juicio que les espera.
Eso es lo que hay en la carta con mucha repetición. Me gusta que hagan esas cosas porque cuando uno estudia su Biblia tiene que pensar más allá, no simplemente abrir, bueno, esto lo cierro, ¿no? Así es, tenemos que ir haciéndole preguntas al texto. ¿Ok? Así es, mi hermana está que quiere atinar, muy bien, por ahí va la idea. ¿Por qué eternamente para los que están con Dios? Porque según el verso 1 y el 24 han sido guardados por Él. Pero miren el punto. ¿Qué era lo que estaba en peligro de la iglesia que Judas tiene que hacer esta exhortación allí? La salud de la iglesia, la santidad de la iglesia estaba en juego. Por eso el sentido de urgencia, y esta carta termina la salutación y inmediatamente el sentido de urgencia. Así que nuestro tema central ahora está más afilado, ¿verdad? Mucho más afilado. Propongo esto. Dado el peligro del momento, como lo vimos en el verso 3, ¿cuál era el peligro? La salud y la santidad de la iglesia. Esto demandaba que aquellos que están siendo guardados por Dios, porque esto no se lo puede pedir a los impíos, que contiendan ardientemente por la fe. Esto demanda de aquellos que están siendo guardados por Dios que levanten esta defensa, que contiendan por la fe, manteniéndose a sí mismos guardados en el amor de Dios. O sea que tenemos aquí básicamente, debido a la santidad de la iglesia, al peligro que estaba enfrentando a la iglesia, se le demanda a aquellos que están siendo guardados por Jesús, que contiendan por la fe, manteniéndose así en el amor de Dios, para que no terminen siendo como aquellos que no se guardaron y ahora son reservados para el juicio eterno. ¿Ven? Cada versículo en esa carta va a girar en torno a ese tema. Ya tú y yo podemos estudiar Judas a partir de hoy. Entonces, estos consejos, mis amados hermanos, les ayudarán a encontrar el tema central del libro que van a estudiar. No lean sus Biblias, estúdienla. Y es allí donde verán fruto y transformación en sus vidas. No seamos cristianos superficiales que compartimos textos bíblicos a lo loco. Estúdienla por sí mismos. Antes de ir a cualquier Biblia de estudio, a cualquier comentario bíblico, primero hagan este ejercicio ustedes, porque en ustedes también mora el Espíritu Santo. Así que ustedes pueden hacer este trabajo, pero esto amerita esfuerzo y dependencia al Espíritu de Dios. Si un creyente se para a decir cualquier cosa en un lugar y no lo argumenta con su Biblia, fracasó. Pero para eso tenemos que explicarla en su contexto. Y como veremos en 2 semanas, les enseñaré cómo encontrar a Cristo en la Biblia, que es el tema central de toda la Escritura. Nuestro amado Jesús, entregado por nosotros los pecadores. Quiere el Señor que amen más sus Biblias y que no solamente la lean, la estudien, para que puedan ver la hermosura y las riquezas que el Espíritu Santo nos ha dejado. Oremos.